punto de pedido en farmacias de establecimientos de salud. Antes de empezar con el video, quisiera manifestar que lo que voy a exponer aquí es con el único objetivo de poder explicar el aplicativo que he confeccionado. No tiene ninguna otra finalidad académica, ni mucho menos. No quisiera desplayarme aquí en los conceptos, ni nada por el estilo. Si acaso menciono algo como parte introductoria, es para poner en contexto la explicación del aplicativo que quiero explicar, nada más, ¿no? Bien, dicho esto, le doy la bienvenida. Mi nombre es Marvin Cobian y empezamos con la explicación. Antes de hablar de punto de pedido, vamos a hablar de lo que es la gestión de stock. La gestión de stock es una tarea relevante en un centro hospitalario y su optimización repercutirá, por tanto, en el funcionamiento global del hospital. Se trata de un problema complejo que requiere establecer un equilibrio entre criterios que resultan contradictorios, como puede ser la disponibilidad de medicamentos y el coste o el espacio de almacenamiento. Entre los objetivos de la gestión de stock que he podido ver y coincido son mantener el volumen de stock al más bajo nivel, porque este es un indicativo de eficiencia, igual que minimizar el importe total del inventario, ¿no? Ahora, minimizar las roturas de stock, justamente siendo un establecimiento farmacéutico, recobra mayor importancia dado que son pacientes los que están esperando el medicamento, ¿no? Bien, entre los obstáculos que podemos encontrar son ausencia de la política con enfoque de procesos. Esto quiere decir que las políticas tienen que engranar tanto hacia partes de la gestión previas al pedido en sí, como transversales y posteriores al punto de pedido, ¿no? Bien, ahora, la costumbre de disponer del mayor stock posible por parte del personal de farmacia. Los encargados de farmacia, los coordinadores, los jefes de servicio, por la aversión al riesgo que tienen, porque ya tienen experiencia de desabastecimiento, usualmente optan por tener el mayor stock posible, ¿no? Tratando de evitar estos desabastecimientos. Y esto es debido, pues obviamente, a la incertidumbre que hay en los tiempos de entrega, porque usualmente en el aparato estatal no hay tiempos fijos. Tú puedes pensar y estar programado que en 8 días te llegue el medicamento y no te llega en 8 días, te llega en 10, en 15, en 20. En el mejor de los casos, antes de los 30 días. Y en el peor, pasan los 30 días, hasta los 2 meses pueden pasar, ¿no? Bien. Además, considero que es importante tener en cuenta que el impacto de la política de pedidos tiene sobre la carga de trabajo del personal en farmacia, porque no es lo mismo recibir un pedido una vez al mes que recibir muchos pedidos en el mes, porque eso tiene que ver con la disponibilidad de mano de obra, no solamente para la recepción, sino también para, hay que hacer un ordenamiento según un sistema FEFO usualmente, ¿no? Y cosas así por el estilo. Bien, eso sería con respecto a esta pequeña introducción. Ahora, por ejemplo, esto lo saqué de un libro de Jacobs y Chase, donde explican más o menos cómo es la gestión de stock, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que la cantidad disminuye, después hay un punto que es el pedido, punto de reorden o punto de pedido, hay un tiempo para que llegue ese pedido. Nuevamente, cuando llega el pedido, aumenta la cantidad y así va a aumentar el consumo y así constantemente, ¿no? Ahora, hay momentos en que el consumo se incrementa de una manera inesperada, porque miren, no nos sigue la línea, y esto puede llegar a los quiebres de stock, pero también puede pasar que este lead time que vemos acá, o sea, el tiempo entre que es el pedido y que llegue el pedido, sea mucho mayor, ¿no? Como es lo que suele pasar en el aparato estatal, como lo he mencionado. Y en ese caso, supóngase que no se demora un mes, se demora 2 meses o 3 meses. Obviamente esta curva va a llegar al desabastecimiento. Bien, esto que ustedes ven aquí, ¿no? Que dice leyenda, es lo que vamos a usar para poder controlar los parámetros del punto de pedido en el aplicativo que les voy a mostrar. Bien, hay varias formas de calcular el punto de pedido, la cantidad máxima y el stock de seguridad. Por ejemplo, esto lo tomé de una tesis de la Universidad de Piura de Ruiz 2019, donde indica que el punto de pedido es igual a la cantidad máxima menos el inventario,
dice, la cantidad máxima es igual a la demanda promedio multiplicado por el periodo de vulnerabilidad más el stock de seguridad. Y el stock de seguridad es el nivel de servicio multiplicado por la desviación estándar de la demanda durante el tiempo de revisión. O lo que es lo mismo, la desviación estándar multiplicado por la raíz cuadrada del lead time, ¿no? Del tiempo que estábamos hablando previamente. Bien, entonces seguimos. En nuestro aplicativo manejamos estas fórmulas que están acá. ¿Cómo se calcula el punto de pedido? Se calcula de la siguiente manera. Es la cantidad máxima menos el inventario disponible. Ahora, la cantidad máxima, ¿cómo se calcula? Acá está, ¿ves? Es la demanda o consumo promedio multiplicado por el tiempo necesario para que se consuma el stock máximo, ¿no? Por ejemplo, y esto donde nosotros lo parametrizamos aquí. Stock máximo en este caso, por ejemplo, 90 días. Quiere decir que la demanda debe ser la necesaria para que se consuma en 90 días. En este caso, si la demanda es el consumo promedio, ¿cuánto sería el stock máximo? Sería 3. Pues, ¿no? Si ponemos para 90 días, sería 3. Entonces, la cantidad máxima sería la cantidad necesaria para que se consuma el stock en 3 meses, por ejemplo. ¿Cómo calcula el aplicativo el stock de seguridad? De la siguiente manera. El consumo promedio multiplicado por el tiempo para que se consuma el stock mínimo, ¿no? En este caso hemos puesto que el stock mínimo tiene que ser para 30 días. Quiere decir, como este tiempo está expresado en meses, si queremos que el stock de seguridad sea para un mes, entonces ponemos stock mínimo 30 días. Entonces va a ser el consumo promedio por 1, porque sería un mes. Recordemos que esto está expresado en meses. Bien, así, eso sería la fórmula que emplea el aplicativo. Ahora le voy a explicar gráficamente cómo es que funciona. Bueno, tenemos acá, tenemos cantidad versus tiempo, ¿no? Ahora nuevamente para estos parámetros, ¿no? Por ejemplo, de 30 días de stock mínimo, stock máximo necesario para alcanzar los 90 días y el punto de pedido a los 60 días. Entonces vamos a poner, por ejemplo, los tiempos, ¿no? 30 días, 60 días, 90 días. Asumimos que el consumo tiene una función o sigue una función lineal. Sí, por la mayoría de medicamentos, el consumo sí sigue una función lineal, ¿no? Algunos medicamentos pueden tener una función o un consumo estacionario, algunos también pueden tener un consumo de repente plano, qué sé yo, pero eso no. Hay una manera de solventarlo aquí que también le voy a mostrar, pero estamos asumiendo que todos los consumos son o siguen una función lineal, ¿no? Siendo así, entonces, la cantidad necesaria para que se acabe un medicamento en 90 días tiene que ser una función lineal, ¿no? Que al final llegue hasta aquí, porque son 90 días lo que tiene que cumplir. En ese caso, hacemos un cálculo y para calcular el stock máximo, nos damos cuenta que la cantidad necesaria para que se consuma en 90 días estaría aquí. Entonces ahí fijamos el punto de stock máximo. Luego vamos a ver el stock de seguridad. El stock de seguridad estaría fijado por el stock mínimo, ¿no? En este caso queremos que sea 30 días. Quiere decir que la cantidad para consumir en 30 días sería esta, ¿no? Entonces la línea tiene que pasar por esta intersección. A ver, vemos aquí. Ya está. Este sería el stock de seguridad. Como sabemos, la cantidad, lo que hay aquí entre el stock máximo y el stock mínimo es el normal stock. Lo que está encima del stock máximo es el sobrestock. Lo que está por debajo de este stock mínimo sería el stock crítico. Y cuando llega a cero sería el stock agotado. Bien, entonces, el punto de pedido. El punto de pedido en este caso le hemos puesto, por ejemplo, aquí como podemos ver, 60 días. O sea, recordando que el punto de pedido, todos estos parámetros tienen que ver con la cantidad, no con el tiempo. Nosotros ponemos esto para llegar a la cantidad de una manera indirecta, ¿no? Entonces decimos, el punto de pedido es la cantidad necesaria
cuando hay la cantidad necesaria para que me dure esa cantidad de medicamentos para 60 días, ¿no? En este caso, por ejemplo, la cantidad necesaria es aquí, porque esta cantidad se va a gastar en 60 días, que no tenemos puesto acá, ¿no? Entonces, eso sería el punto de pedido que calcula el aplicativo. Luego va a haber un punto de abastecimiento, de redistribución, ¿no? Eso es lo que se llama el lead time. En nuestro caso no tenemos un tiempo fijo, por lo cual no lo he incluido en la fórmula, ¿no? Lo único fijo acá es el consumo, o más o menos fijo es el consumo promedio, y es la base de los cálculos, ¿no? De estos cálculos. Entonces podría, pero sí lo que asumimos es que sí tendría que llegar dentro del mes, ¿no? Porque si llegara después, ya entraríamos en stock crítico, ¿no? Y no es el objetivo. El objetivo siempre es estar como máximo en el normo stock, ¿no? Cerca al stock crítico, pero no llegando a stock crítico. Entonces, asumimos que llegue aproximadamente en 3 semanas. Entonces, aquí esta vez llegó en 3 semanas, no hay problema porque se puede mover dentro del mes el abastecimiento. Entonces, luego aumenta obviamente la cantidad y vuelve a bajar. Y cuando llega nuevamente a los 2 meses, la cantidad necesaria para consumir los 2 meses, entonces se vuelve a hacer. Se vuelve el punto de pedido y esto se va a hacer cíclicamente, ¿no? Bien, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, que este sería el comportamiento, ¿no? Ideal. Si nosotros quisiéramos que estas cimas, se puede decir, estén más acá, tiradas más para el stock máximo, tendríamos que ver la manera de acercar el punto de pedido al punto de aprovisionamiento. Mientras estos dos puntos de acá estén más cerca, se va a mover más tirado hacia el stock máximo, ¿no? Mientras más lejos esté el punto de pedido y el punto de aprovisionamiento, se va a mover dentro de un poquito más abajo, más pegado a lo que es el stock crítico, ¿no? Bien. Ahora, aquí nosotros, si tuviéramos de repente menos capacidad de almacenamiento y queremos que sea más frecuente las distribuciones, tendríamos que variar aquí, por ejemplo, el punto de pedido no a 60 días, sino de repente a 30 días, ¿no? El stock máximo no a 90, sino a 60 días, por ejemplo. Y de esa manera bajamos estas curvas, ¿no? Con la finalidad de que el pedido se calcule hacia abajo, ¿no? Tal vez, como digo, por tema de capacidad de almacenamiento u otro, ¿correcto? Bien, eso sería todo con respecto a esta explicación. Ahora sí pasamos a ver lo que es el aplicativo en sí. Este es el aplicativo. Como podemos ver aquí, voy a explicar rápidamente las columnas. Esta columna es la columna de aprobados. Esta columna de aprobados, como otros sabemos, es lo que lo van a distribuir, lo que ya está aprobado para que se nos distribuya de una manera mensual. Pero esto no tiene injerencia directa en la fórmula, simplemente está como una referencia para que la persona que está gestionando, haciendo el pedido, tenga de referencia cuánto le han aprobado que le van a dar, nada más. Tanto así que el pedido podría ser mayor o menor que el aprobado, porque el pedido lo único que tiene en cuenta es el consumo promedio y el stock, ¿no? Bien, ahora hablemos de esta columna. Está el stock actual. Esto lo jalamos hacemos un reporte, ¿no? De stock del sistema y luego lo jalamos acá con una fórmula que puede ser el buscar V, por ejemplo. Esta columna también es el consumo promedio. Bien, este consumo promedio es importante y crucial. Usualmente debemos tenerlo en una base de datos donde están todos los consumos mensuales y que al aplicar el promedio pues sale esto, ¿no? Sin embargo, a veces no tenemos el factor de corrección porque hay momentos de algunos ítems que han tenido periodos de desabastecimiento y eso no lo tenemos en cuenta. Es ideal incluir este periodo de desabastecimiento para que el consumo promedio sea el real, ¿no? O más cercano al real posible. Bien. Luego, esta cobertura es automática, el pedido es automático, observaciones son automáticas, ¿no? Bien, entonces paso a explicarles de una manera lo más sucinta posible. Vamos a ver el pedido aquí, por ejemplo. Veamos.
Cuando damos un clic aquí en este botón, nos da dos opciones, ¿no? Es cuando dice transferir, quiere decir que nos está sugiriendo de algunos medicamentos que están en sobrestock, nos está sugiriendo las cantidades que deberíamos hacer la transferencia, ¿no? Nos está sugiriendo esto tiene sobrestock, así que transfiérelo. Entonces ya uno puede revisar y ver si realmente esas son las cantidades que quiere transferir. Y cuando le vuelves a dar clic, calcula el pedido según los parámetros que tú has establecido aquí, ¿no? Por ejemplo, para estos parámetros, en este caso hablemos del parámetro perdón, máximo para 90 días y mínimo para 30 días. Entonces, según estos parámetros es el cálculo. Por ejemplo, veamos aquí por ejemplo aquí estoy haciendo el pedido, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, voy a borrar esto? Mire, yo también quiero explicarles. Mire, por ejemplo, aquí se hace el pedido de metronidazol o nifedipino. Está pidiendo 4140, 7284. Y normalmente no pedimos así, ¿no? Sino el pedido se hace en base pues, a un múltiplo mínimo, ¿no? O sea, sabemos que tanto el metronidazol como el nifedipino vienen en cajas múltiplas de 100. En ese caso, aquí fijamos en esta columna múltiplo de cuánto queremos que venga. Miren, estos dos que están 4140, 7184 tienen que cambiar, ¿no? Y ahí vemos 4100 y 7300. Se está redondeando, teniendo en base que en base los múltiplos. Entonces, cuando sea necesario, podemos poner el múltiplo que queremos que redondee estas cantidades de pedido. Bien, ahora, por ejemplo, algo más. Cuando busquemos la atropina está aquí. Atropina, otro fármaco, por ejemplo, estamos hablando del diazepam. El diazepam. Ya. Por ejemplo, hay veces que necesitamos fijar una cantidad sin tener en cuenta el consumo, ¿no? Bueno, diazepam o atropina. Por ejemplo, aquí está fijado la atropina, pero voy a borrar esto para verlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hago un pedido y miren, la atropina no lo pide. ¿Por qué no pide la atropina? ¿Por qué no lo pide? Consumo promedio 30. Bueno, porque no está aprobado, pero vamos a poner que acá no tiene ni stock, no tiene tampoco consumo promedio, por así decirlo. Entonces, como vemos, atropina no lo pide. Hay fármacos que obviamente, teniendo en cuenta estos parámetros, no los va a pedir. ¿Por qué? Porque no hay consumo, a veces no hay ni aprobado, entonces no los va a pedir. Pero sin embargo, sí debemos tener en stock. Por ejemplo, como la atropina, para un caso de emergencia, siempre es necesario tener un stock fijo, ¿no? En ese caso, usamos estas dos columnas de aquí, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a fijar la atropina, entonces ponemos acá, quiero que haya un stock fijo de atropina de 30, por ejemplo. Entonces, la próxima vez que hagas el pedido, ahí va a estar el stock que tú quieres que haya de atropina, ¿no? Suponte que tú tienes un stock ya de 10. Cuando haces tu requerimiento va a ser de 20 nada más, correcto. Y acá te dice, no tiene consumo, sin consumo histórico, te dice, ¿ves? Te está advirtiendo, pero sabemos que es un stock fijo, correcto. Bien, y si tuviera un consumo, ponte de 2, igual va a pedir la misma cantidad. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta el consumo, lo que tiene en cuenta es la cantidad fija que tú le has dado, ¿no? Puedes poner, por ejemplo, que ya se ha consumido 50, pero no, tampoco va a tener en cuenta eso, solamente el stock fijo. Bien, y al final ya se puede ordenar por cobertura. Como ustedes pueden ver, va desde el 0 aumentando en forma creciente. También se puede ordenar el pedido en forma creciente por las cantidades, pero siempre ten en cuenta que primero están los agotados,
Luego están los críticos, ¿no? Bien, entonces, eso sería todo. Y también tiene acá, antes que me olvide, por ejemplo, si ustedes quisieran saber cuáles son los fármacos que ustedes están otorgando el stock fijo y que no obedecen a estos parámetros, ven, le dan un clic aquí, lo ordena y esos son esos que están ahí, ¿no? Bien, eso sería todo. Espero que les haya gustado y nos vemos otra oportunidad.